Imagina a Robert Wallenstein, el rey del romance en Hollywood, quien una vez hizo suspirar al mundo con su papel en Amor en Manhattan, abandonando repentinamente la alfombra roja para lanzarse al campo de batalla más impredecible, la política internacional. Pero espera, su oponente no es cualquiera. Es Nayib Bukele, el carismático y disruptivo presidente de El Salvador, un líder que maneja las redes sociales con la misma precisión con la que otros manejan discursos, un estratega político con visión futurista que convierte cada ataque en una oportunidad para exponer la verdad. ¿Quién saldrá victorioso en esta guerra de palabras que está incendiando las redes sociales? De un lado, una leyenda del cine con mirada meditativa. Del otro, un presidente que ha sacudido al sistema tradicional, enfrentado a las élites y desafiado las reglas establecidas. Esto no es un debate, es un duelo sin filtro. El estudio de Pulso Global se ilumina, los aplausos rugen como señal de apertura. Las luces LED cambian de color rápidamente. El público contiene la respiración. Las cámaras giran, listas para capturar lo que podría convertirse en un momento histórico. El presentador entra en escena, su sonrisa algo forzada, como si presintiera que esta noche no será como las demás. Bienvenidos a Pulso Global. Esta noche, dos ideales chocan. Robert Wallenstein, ícono cinematográfico, frente a Nayib Bukele, presidente de El Salvador y símbolo de una nueva generación política. No parpadeen. El drama comienza ahora. Antes de sumergirnos en esta historia, comenta desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos encuentros. Las luces del estudio se atenúan. El foco cae sobre el presentador en el centro del escenario. Su voz resuena con entusiasmo. En el programa de hoy abordaremos los temas que están dando forma a nuestra sociedad. Cada perspectiva importa. Comencemos. El público aplaude con entusiasmo. Los vítores se mezclan con susurros mientras todas las miradas se dirigen hacia los podios enfrentados. De un lado, Robert Wallenstein. Del otro, Nayib Bukele. La mitad del público espera un discurso conmovedor sobre la compasión, al estilo de los que Wallenstein recita en sus películas románticas o en galas benéficas. Pero esta noche, Wallenstein no ha venido a jugar al santo de Hollywood. Se planta firme, su mirada recorre al público, deteniéndose un segundo demasiado en Bukele. Su expresión es imperturbable. Gracias a todos por estar aquí. Comienza Wallenstein, su voz cálida y estable, como si recitara líneas de un viejo guión. Estoy aquí para hablar de esperanza, de humanidad, del mundo que podemos construir juntos. El público aplaude con entusiasmo. Algunos levantan sus teléfonos para grabar, listos para subir sus palabras doradas a las redes. Pero entonces, su tono cambia. Se vuelve afilado y frío como una hoja delgada. ¿Cómo vamos a construir esperanza cuando este mundo es liderado por quienes solo repiten las palabras de un caudillo? Cuando un joven presidente, apenas salido de su juventud, se para ante el mundo para encubrir verdades incómodas, la sala queda en silencio. La cámara enfoca rápidamente a Bukele, quien ladea levemente la cabeza. Sus labios dibujan una sonrisa enigmática. Wallenstein continúa, su voz ahora cargada de sarcasmo. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es el reflejo del fracaso moderno. Un político de 42 años que nunca enfrentó las verdaderas durezas del sistema global y que se dedica a maquillar políticas extremas. No es un estadista, es un influencer con poder. Pero este papel le queda grande. El público murmura. Algunos aplausos aislados surgen desde una fila de simpatizantes de Hollywood. Animado por la reacción, Wallenstein señala a Bukele, sus ojos brillando con arrogancia. Publica decretos por Twitter como si fueran memes. Anuncia reformas con videos más pulidos que anuncios de pasta dental y lo llama gobierno digital. Luce sus trajes de diseñador, hechos en China, como si fueran logros de Estado. Mientras tanto, su administración atropella derechos, divide naciones y convierte a El Salvador en el hazmerreír global. Esta vez, la audiencia reacciona con más fuerza. Algunos en la primera fila aplauden, pero la mayoría guarda silencio, percibiendo la audacia y quizás el error en las palabras de Wallenstein. El presentador, con gotas de sudor resbalando por su frente, intenta intervenir. Gracias, señor Wallenstein, pero Wallenstein lo ignora por completo. Su voz se eleva como si estuviera interpretando la escena culminante de una película. He viajado por el mundo.
He visto a pueblos luchar por su libertad. He estado con activistas en el Tíbet, mientras el señor Bukele estaba ocupado tejiendo cuentos de hadas sobre criptomonedas y milagros digitales. Él no representa a América Latina. Es una herramienta de un sistema que solo sabe gritar desde un micrófono dorado. Bukele no se inmuta, pero su sonrisa se afila como una hoja recién afilada. La audiencia comienza a notarlo. No se ha movido ni un centímetro. Algunos susurran. ¿Responderá? El presentador, casi desesperado, intenta recuperar el control del micrófono. Señor Wallenstein, necesitamos escuchar al presidente Bukele. Pero Wallenstein, disfrutando de su momento en el centro de atención, levanta la mano y lo detiene con teatralidad. No he terminado, dice, su voz goteando dramatismo. América Latina merece más que un joven con barba que solo sigue órdenes. Wallenstein infla el pecho como si hubiera dado el golpe final. Vuelve a su asiento lanzándole a Bukele una mirada triunfante, como si fuera solo un personaje secundario en su película. El escenario se transforma en una arena. El foco cae ahora sobre Nayib Bukele, que se pone de pie con el micrófono en la mano. Sus ojos arden con un fuego imposible de extinguir. La audiencia, aún impactada por las palabras de Wallenstein, guarda silencio, notando una tensión eléctrica en el aire. Wallenstein, con los brazos cruzados, mantiene una expresión de arrogancia, convencido de haber dominado la narrativa. El presentador, empapado en sudor, tartamudea. Presidente Bukele, ¿quiere responder? Bukele ladea ligeramente la cabeza. Sus labios se curvan en una sonrisa firme, sin un ápice de duda. Voy a aclarar las cosas, responde, su voz serena pero filosa, como una katana recién desenvainada. El público jadea. Algunos levantan sus móviles para transmitir en vivo por X. La cámara hace zoom, captando cada detalle. El modo en que se arregla el saco, la mirada que lanza a Wallenstein como un luchador antes del primer golpe. Señor Wallenstein, comienza, su voz suave pero cortante. Usted dice que soy demasiado joven, que no tengo lugar en la política. Permítame recordarle, la juventud no es una debilidad, es un arma. El público estalla en aplausos, especialmente los jóvenes en las últimas filas. Wallenstein frunce el ceño, intentando mantener la compostura, pero aprieta con fuerza los brazos del asiento. Mi juventud, continúa Bukele, dando un paso adelante, el foco resaltando su traje oscuro, es la razón por la que no estoy atrapado en rutinas caducas. A los 37 años, convertí a El Salvador en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Enfrenté al crimen organizado y devolví la esperanza a millones. ¿Sabe lo que hice mientras otros daban discursos vacíos? Limpié las calles de pandillas, firmé reformas históricas y modernicé un país entero. El público estalla otra vez. Los aplausos ahogan incluso la música de fondo del programa. Wallenstein, sintiendo la presión, se levanta con voz más baja, intentando recuperar el control. Señor Bukele, la dedicación no reemplaza a la experiencia. La política no es un videojuego. Usted es solo un instrumento más repitiendo palabras sin comprender las consecuencias. Bukele suelta una carcajada breve, aguda, que silencia a todos por un instante. ¿Un instrumento, señor Wallenstein? Si yo soy una herramienta, ¿qué es usted? ¿Un actor nostálgico viviendo de la gloria de hace 30 años? ¿Cree que por visitar Tíbet puede juzgar a toda América Latina? Bukele se gira hacia el público, su voz elevándose. Señor Wallenstein, ¿qué hacía usted a los 37 años? ¿Actuar en películas románticas o meditar para escapar de la realidad? Yo, en cambio, me enfrento cada día a medios, a intereses extranjeros, al sistema corrupto, para proteger a mi pueblo. Los aplausos sacuden el estudio. Un grupo de jóvenes grita, ¡Bukele! ¡Bukele! La cámara enfoca a Wallenstein apretando los labios, buscando desesperadamente una réplica. Estás evadiendo el tema, dice Wallenstein, ahora con un tono teñido de rabia. Tu juventud no es fuerza, es imprudencia. No entiendes la responsabilidad que conlleva representar a un país. Tus palabras pueden hacer daño. Bukele niega lentamente con la cabeza. Su sonrisa ahora está matizada por una piedad tranquila. ¿Daño, señor Wallenstein? Responde con voz firme. Los que están siendo dañados son los pueblos de América Latina, por la inflación, por fronteras sin control, por políticas fallidas que las élites de Hollywood como usted jamás experimentan. Soy joven, sí, pero entiendo lo que mi gente necesita. ¿Y usted?
¿Qué entiende además de predicar compasión desde su mansión de varios millones? Levanta la mano, como si invitara al público a responder con él. Dígame, señor Wallenstein, ¿qué hizo usted a los 37 años para creer que tiene el derecho de llamarme ingenuo? El público salta de sus asientos. Los vítores sacuden el estudio. Wallenstein abre la boca, pero sus palabras se ahogan bajo la ovación ensordecedora. El presentador, casi en pánico, intenta interceder. Necesitamos calmar un poco la situación. Bukele sonríe, pero ya no es una sonrisa amable. Es la calma antes de la tormenta. Libertad, señor Wallenstein. Usted habla de libertad desde su mansión de millones, mientras los ciudadanos pierden sus empleos por las fronteras abiertas que usted defiende. Usted se toma fotos con activistas, las sube a Instagram y lo llama dedicación. Yo, en cambio, enfrento al mundo defendiendo políticas que traen empleo, seguridad y futuro para mi pueblo. Eso es compasión real, no la compasión editada de sus películas. Los aplausos se intensifican, la audiencia se pone de pie. Algunos gritan, «Bukele, Bukele». Wallenstein intenta responder, su voz ya temblorosa. Tú no comprendes el significado de la compasión. Eres parte de una máquina política. Bukele niega con la cabeza. Su tono ahora es casi compasivo, pero firme. ¿Una máquina? No, señor Wallenstein. La verdadera máquina es Hollywood, donde usted y sus amigos viven en una burbuja de lujo, predicando moral desde la alfombra roja, sin saber lo que necesita el pueblo. Yo no tengo una mansión, pero tengo un corazón que late por mi país. El estudio estalla en aplausos. La música del programa queda enterrada bajo la ovación. La cámara enfoca a Wallenstein sentado, las manos apretadas, la mirada perdida, como un actor abandonado por su director. Bukele, aún en el centro, alza el micrófono como si fuera un estandarte de victoria. Señor Wallenstein, dice con voz baja pero poderosa, si quiere hablar de compasión, comience por escuchar al pueblo, no por posar en fotos en el Tíbet. El presentador, ya desesperado, intenta intervenir. Necesitamos cambiar de tema, pero la audiencia no le hace caso. Los aplausos continúan. Wallenstein, sabiendo que ha perdido este asalto, carraspea, tratando de desviar el tema hacia los medios. Presidente Bukele, usted habla de escuchar, pero lo único que hace es difundir mentiras. Bukele, con los ojos clavados en él, sonríe. ¿Mentiras, dice? Muy bien, señor Wallenstein. Déjeme mostrarle cómo se ve la verdad. El estudio parece una fragua. Las luces parpadean como el pulso de un duelo de alto voltaje. Bukele, en el centro, con el micrófono brillando como una espada, está escribiendo la historia. Después de 2 rondas, ha transformado a una leyenda de Hollywood en un actor fuera de tono. El público, teléfonos en alto para transmisiones en vivo, contiene la respiración. Saben que la tercera ronda será la más brutal y la más viral. Hablemos de los medios, dice el presentador, y de su papel en la política. Wallenstein se acomoda la corbata, intentando recuperar el carisma que una vez hizo que el mundo lo escuchara. Pero su voz, aunque profunda, está impregnada de amargura. Los medios de comunicación, declara, como si diera una conferencia universitaria, son el pilar de la verdad. Pero el presidente Bukele los ha convertido en un circo, difundiendo desinformación para ocultar los fracasos de su administración. Señala a Bukele con un dedo acusador, su voz elevándose como la de un fiscal en pleno juicio. Usted habla de transparencia, pero publica videos cortos en redes y los llama información. Eso no es prensa, es un engaño. Es el portavoz de una maquinaria de manipulación. Y por su culpa, la gente está perdiendo la confianza en lo que es real. La cámara enfoca a Bukele, quien ladea ligeramente la cabeza. Sus labios se curvan en una sonrisa afilada, como la de un artista a punto de entregar su obra maestra. El presentador, con voz temblorosa, intenta intervenir. Presidente Bukele, desea, pero Bukele alza la mano. Lo silencia con elegancia. Su voz resuena clara y poderosa, como un himno triunfal. ¿Engaño, señor Wallenstein? ¿Quiere hablar de la verdad? Muy bien, déjeme mostrarle cómo los medios modernos superan a sus entrevistas pasadas de moda. El público estalla, los aplausos llegan en oleadas. Bukele avanza, el foco ilumina su figura con firmeza. Usted llama farsa a mis videos en X o TikTok. Yo los llamo poder. ¿Sabe cuántas personas vieron mi último mensaje sobre reforma judicial? 2.3 millones, medio millón de veces compartido. ¿Tiene usted esas cifras en su última entrevista?
¿O todavía cree que el periodismo se hace desde un sofá con un periódico impreso? Wallenstein intenta interrumpir, la indignación temblando en su voz. Está manipulando la opinión pública. Los números no son verdad, son maquillaje. Yo he trabajado con verdaderos periodistas, con preguntas duras, no con influencers que solo buscan likes. Bukele suelta una risa breve y cortante, como un disparo. ¿Verdaderos periodistas? Se refiere a los mismos periódicos sesgados y programas de TV que editan las palabras para encajar en la narrativa de Hollywood. Yo respondo directamente en X, sin editores, sin guión, frente a millones. El público estalla en carcajadas, los vítores aumentan. Un grupo de jóvenes levanta un cartel con el hashtag Bukele no se cala. Wallenstein ya acorralado grita: usted difunde desinformación. Eso es un hecho. Manipuló la historia sobre las criptomonedas para distraer al público. Bukele niega con la cabeza, sus ojos brillando con sarcasmo. ¿Manipulé? Señor Wallenstein, aclaré esa historia en una rueda de prensa con documentos oficiales publicados en el portal del gobierno. ¿Los leyó? ¿O estaba demasiado ocupado viendo CNN, donde jamás cuestionan sus fiestas de gala en Malibú? Los aplausos retumban. El público se pone de pie. Wallenstein intenta contraatacar, su voz ahora desesperada. Usted no entiende la responsabilidad de los medios. Yo he usado mi voz para luchar por los derechos humanos. Usted solo crea drama en línea. Bukele alza el micrófono. Su voz resuena como una sentencia de guerra. ¿Drama? No, señor Wallenstein. Yo creo diálogo. Hablo con la nueva generación en su idioma. ¿Sabía que, según Pew Research, el 70% de los menores de 30 años recibe noticias desde redes sociales? ¿Y usted, a quién le habla? ¿A los fanáticos envejecidos de un oficial y un caballero? La audiencia ríe. Bukele continúa, su voz afilada pero magnética. Los medios no son un estudio polvoriento con un micrófono oxidado, señor Wallenstein. Los medios son conexión, transparencia y el poder de la verdad que millones presencian en tiempo real. Eso lo hago cada día, con más de 3 millones de seguidores en X. ¿Y usted qué tiene? ¿Una entrevista en revista que nadie leyó? El público enloquece. Algunos gritan su nombre. Bukele, Bukele. La cámara enfoca a Wallenstein, sentado, las manos apretadas, los ojos vacíos, como si el director acabara de gritar ¡corte! Antes de tiempo. Bukele, aún en el centro del escenario, alza el micrófono como un artista completando su obra maestra. Señor Wallenstein, dice con voz baja pero dominante, si quiere entender los medios modernos, señor Wallenstein, descargue TikTok, pero no se despeine. El público estalla en carcajadas. El presentador intenta intervenir desesperadamente. Necesitamos hablar de política, pero a nadie le importa. Los aplausos continúan. Las transmisiones en vivo por X explotan con el hashtag Wallenstein desactualizado posicionándose a nivel global. Wallenstein guarda silencio, mirándolo como si Bukele le hubiera robado el papel protagónico. Bukele, sintiendo que ha ganado, sonríe. Su mirada recorre a la audiencia como una promesa de algo más grande. ¿Política? Dice con una voz cargada de desafío. Muy bien, déjeme mostrarle cómo defiendo a El Salvador. Las luces del escenario brillan intensamente, reflejando el fuego victorioso de Bukele. Donde antes hubo una leyenda de Hollywood, ahora hay un guerrero derrotado. Los ojos de Wallenstein están nublados, sus manos apretadas como si aún intentara aferrarse a una gloria que se desvanece. El presentador, con voz quebrada como una cuerda rota, intenta recuperar el control. Señor Wallenstein, presidente Bukele, hablemos de política. ¿Cómo han afectado las políticas actuales a su país? Wallenstein se pone de pie, con el saco arrugado, tratando de recuperar la postura de un activista. Pero su voz, aunque constante, delata desesperación. La política, dice, como recitando un guión memorizado, debe servir al pueblo. Pero la administración de Bukele, con sus políticas brutales, está destrozando el alma de la democracia latinoamericana. El público guarda silencio. Solo se oyen algunos aplausos dispersos entre los simpatizantes de Hollywood. Wallenstein señala a Bukele, su voz temblando de rabia. Usted justifica deportaciones masivas, cierres de fronteras y guerras comerciales que destruyen la economía global. Es el rostro de una administración que divide, abandona a los vulnerables y antepone su interés personal a los derechos humanos. No es un líder, es un disfraz de crueldad. La cámara enfoca a Bukele. Su cabeza se inclina levemente. Los labios están tensos.
Sus ojos arden como los de un guerrero a punto de lanzar el golpe final. El presentador, al borde de caerse de la silla, tartamudea. Presidente Bukele, ¿desea responder? Bukele alza la mano. Su voz resuena, firme y poderosa, como una proclamación de victoria. ¿Crueldad? ¿Así llama usted a proteger a nuestro pueblo? Permítame explicarle cómo las políticas de mi gobierno están salvando a El Salvador. La audiencia estalla. Los aplausos rugen como una tormenta. Bukele da un paso al frente. El foco ilumina su orgullo inquebrantable. Señor Wallenstein, usted critica las deportaciones masivas, pero eso no es división, eso es seguridad. Solo el año pasado se registraron 2.5 millones de cruces fronterizos ilegales, según datos oficiales. Gracias a nuestras políticas, logramos reducirlos en un 30%, devolviendo la tranquilidad a miles de familias salvadoreñas. ¿Eso le parece crueldad? Yo lo llamo responsabilidad. Wallenstein intenta interrumpir, su voz temblando. Están destruyendo el sueño latinoamericano. Esos migrantes buscan libertad, pero usted y su sistema solo construyen muros. Bukele no lo deja terminar. Suelta una carcajada corta, como una daga lanzada al corazón del argumento. ¿El sueño latinoamericano, señor Wallenstein? El verdadero sueño es empleo para nuestros ciudadanos, no fronteras abiertas que dejan entrar a criminales. Gracias a nuestras reformas, el desempleo bajó al 3.8%, la cifra más baja en una década, según el Ministerio de Economía. ¿Tiene usted algún número con que contradecir eso? ¿O solo sabe llorar por la libertad desde su mansión? La audiencia estalla en carcajadas. Los vítores retumban. Un grupo levanta un cartel que dice: Bukele 2029, orden y futuro. Wallenstein, acorralado, alza la voz. Usted habla de empleo, pero sus guerras comerciales están matando la economía. Los aranceles a China encarecen todo y la gente sufre. Bukele niega con la cabeza. Sus ojos brillan con burla controlada. ¿Guerras comerciales? No, señor Wallenstein. Eso fue una victoria comercial. Los aranceles que implementamos generaron $80,000 millones en ingresos, según el Ministerio de Comercio Exterior, y obligaron a China a negociar en términos justos. Mientras usted se sacaba fotos con activistas, nosotros trajimos empleos de vuelta a nuestras comunidades. Mientras usted posaba con activistas, dice Bukele, su voz firme, nosotros trajimos de vuelta la industria a nuestros países. ¿Sabe cuántos empleos recuperamos solo en zonas estratégicas como Soyapango, San Miguel o Santa Ana? Más de 500,000. ¿O estaba demasiado ocupado viendo Mujer Bonita como para enterarse de las noticias? Wallenstein intenta responder, pero su voz ya delata desesperación. Usted solo repite cifras como un loro. No entiende el verdadero impacto de esas políticas en los pobres ni en los derechos humanos. Bukele levanta el micrófono. Su voz retumba como un veredicto final. ¿Derechos humanos, señor Wallenstein? Yo conozco la pobreza mejor de lo que usted cree. Crecí en una familia trabajadora en El Salvador, no en una mansión de Hollywood. Mi deber es comunicar políticas que ayudan a la gente real. Reducción de impuestos, generación de empleo, seguridad en las fronteras. ¿Y usted qué hace por los pobres, además de dar discursos desde alfombras rojas? El público se vuelve loco. Algunos gritan con fuerza: ¡Bukele! ¡Bukele! La cámara enfoca a Wallenstein sentado, las manos temblorosas, los ojos vacíos, como un actor abandonado por su director. Bukele continúa, su voz ahora tan poderosa como cautivadora. Señor Wallenstein, las políticas que usted desprecia son las que salvan vidas. Usted me llama encubridor. No, yo soy el que revela verdades que los élites como usted prefieren callar. Los aplausos revientan. La música de fondo desaparece entre la ovación ensordecedora. Bukele, de pie en el centro del escenario, alza el micrófono como si terminara una obra maestra. Señor Wallenstein, dice, su voz baja pero dominante, si quiere hablar de política, venga al pueblo, no desde la alfombra roja, sino desde la realidad. El presentador, casi desmayado, interrumpe con voz quebrada. Gracias a ambos por sus fuertes argumentos, pero ya es tarde. Nadie lo escucha. El público salta de sus asientos, los vítores rugen como un tsunami, aplastando la música de cierre. Bukele saluda con una sonrisa triunfal, como una estrella que acaba de ofrecer su actuación consagratoria. Frente a él, Wallenstein permanece inmóvil, los ojos perdidos, como una leyenda olvidada, ante millones de espectadores. La cámara recorre el público.
rostros emocionados, teléfonos en alto transmitiendo en vivo, pancartas improvisadas que dicen «Bukele es verdad». El presentador, empapado en sudor, intenta cerrar con voz temblorosa. «Gracias, señor Wallenstein, presidente Bukele, y a nuestra audiencia, una noche para recordar». Pero nadie le presta atención. El público sigue gritando el nombre de Bukele. Algunos simpatizantes de Hollywood abandonan el set en silencio, con la mirada perdida, como si acabaran de ver a su ídolo desmoronarse en cámara lenta. Wallenstein, con la expresión de un actor borrado del guión, se retira sin despedirse, directo a las sombras del backstage. Mientras tanto, Bukele es rodeado por la multitud. Periodistas se empujan para entrevistarlo. Seguidores levantan sus teléfonos buscando una selfie. El escenario ahora le pertenece por completo. Mientras la transmisión entra en comerciales, la batalla entre Bukele y Wallenstein apenas comienza a incendiar las redes. La plataforma X estalla como un volcán. Hashtags como #Bukele ganó y Buen Deshash, Wallenstein cayó llegan al trending global en minutos. Un usuario publica un clip con la frase final de Bukele: «Ven al pueblo, no desde la alfombra roja, sino desde la realidad», y obtiene 100,000 likes en menos de una hora. Un TikToker popular crea un video con música épica y subtítulos. Cuando Bukele destruye a Wallenstein como un superhéroe. En menos de una noche alcanza 3 millones de vistas. Los memes se esparcen como fuego. Uno muestra a Wallenstein con cara triste y el texto: «Cuando crees que eres budista, pero Bukele te da una lección política». Otro meme muestra a Bukele como un superhéroe centroamericano, blandiendo un micrófono como si fuera un escudo de justicia, mientras Wallenstein yace derrotado en el fondo. Los seguidores de Trump en X lo proclaman como el rey de las réplicas, mientras algunos incluso sugieren que Bukele debería postularse al Senado de AAE. Si no es a algo más alto, un post humorístico se vuelve viral. Bukele hizo meditar a Wallenstein de por vida para olvidar lo que le dijo en vivo, acompañado de emojis llorando de risa. Acumula 50,000 compartidos en una hora. Los medios tradicionales no pueden quedarse callados. Fox News, en su emisión nocturna, titula «Bukele aplasta a Hollywood, una lección para las élites». Un analista del canal comenta: «Bukele no solo derrotó a Wallenstein, demostró que el pueblo quiere líderes reales, no sermones desde la alfombra roja». CNN, aunque con reticencia, reconoce la fuerza de Bukele en el escenario. Estés de acuerdo con él o no, el presidente salvadoreño dominó el debate con una confianza y claridad sorprendente. MSNBC, desde una postura más progresista, lo critica como el vocero agresivo de un populismo autoritario, pero admite que ganó puntos mediáticos contra un veterano de Hollywood. Las celebridades no tardan en reaccionar. Jon Voight, actor conservador y cercano a Trump, publica en X: «Nayib Bukele es la verdadera voz de América. Wallenstein debería aprender a escuchar antes de hablar». Su post alcanza 200,000 likes. Por otro lado, Mark Ruffalo, actor progresista, expresa su decepción. «Respeto la compasión de Wallenstein, pero este debate fue un error. Bukele lo convirtió en su escenario personal. Estrellas jóvenes como Zendaya no comentan públicamente, pero fuentes cercanas afirman que quedaron impactadas por cómo Bukele superó a una leyenda del cine en vivo». Mientras tanto, la administración Trump no pierde la oportunidad. El expresidente publica en X: «Nayib Bukele acaba de silenciar a Hollywood. Es el guerrero de América, defendiendo la verdad y nuestras políticas. Gracias, presidente Bukele». El post acumula 1.2 millones de likes y miles de comentarios celebrando al mandatario salvadoreño. Aliados como la senadora Elise Stefanik escriben: «Bukele representa el futuro del liderazgo conservador, inteligente, fuerte y sin miedo a enfrentarse a nadie». Minutos después del programa, Bukele aparece en una entrevista con Tucker Carlson, sonriendo tranquilo. «No vine a discutir con el señor Wallenstein, vine a decir la verdad. El pueblo merece saber lo que estamos logrando». Cuando le preguntan si respeta la carrera de Wallenstein, responde con calma: «Claro que sí, pero la política no es una película de Hollywood. Requiere realidad, no emociones». La entrevista se vuelve viral, superando 5 millones de vistas online, consolidando a Bukele no solo como presidente, sino como estrella política global. Mientras Bukele brilla, Wallenstein enfrenta una tormenta mediática.
Medios conservadores lo ridiculizan como un budista derrotado. Titulares como Wallenstein pensó que podía contra Bukele, pero se equivocó, llenan los portales. Incluso sus fans expresan tristeza. Amo Pretty Woman, pero ¿por qué se metió en política así? Intentando salvar su imagen, Wallenstein da una entrevista en un podcast progresista donde se defiende. Solo quería proteger los derechos humanos y decir la verdad. Pero su entrevista es opacada por memes, especialmente uno con su expresión confundida, que supera 2 millones de vistas en TikTok. La comunidad online sigue en llamas. Un grupo de universitarios lanza el desafío Bukele, subir videos imitando las respuestas de Bukele e Wallenstein, usando el hashtag #Rostia como Bukele. Un video sobresale. Una chica de 20 años dice con dramatismo, «Señor Wallenstein, si quiere hablar de política, salga de su mansión primero». Alcanza 1 millón de vistas en un día. Mientras tanto, canales de YouTube analizan cada palabra del presidente. Canales como Pulso Patriota lo llaman el arma secreta de Trump. Incluso The Young Turks, conocidos progresistas, admiten, no estamos de acuerdo con él, pero ganó el debate. Eso es innegable. Ganó el juego mediático. Las consecuencias inmediatas de este enfrentamiento marcaron un punto de inflexión para ambos personajes. Bukele, de ser solo un presidente disruptivo de Centroamérica, pasó a convertirse en un ícono del movimiento conservador internacional. Cadenas como Fox News, Newsmax e incluso medios de habla hispana como Univision lo invitaron sin descanso. Recibió invitaciones para hablar en eventos políticos en Texas, Florida, Arizona y hasta Madrid. Algunos comentaristas llegaron a predecir que podría postularse para liderar una coalición internacional conservadora. En TikTok, los videos celebrándolo no paraban de circular. Uno de los más virales decía, Bukele no solo venció a Wallenstein, le mostró al mundo la fuerza de los líderes jóvenes. Por el contrario, Wallenstein enfrentó una crisis de imagen. Medios conservadores lo tildaron de actor en decadencia, mientras que incluso algunos aliados progresistas tomaron distancia. Un periodista de The Guardian escribió, Wallenstein tenía buenas intenciones, pero eligió al oponente y al escenario equivocados. Sus fans en Instagram intentaron defenderlo, pero los comentarios burlones de seguidores de Bukele lo inundaron. En silencio, se retiró de los debates políticos, enfocándose nuevamente en proyectos benéficos. Pero la sombra de su derrota ante Bukele nunca lo abandonó. Una fuente cercana reveló que lamentó haberse presentado al programa. El enfrentamiento encendió un debate nacional e internacional sobre la polarización política. Analistas de CNN y Fox News coincidieron en algo poco habitual. Bukele supo usar el momento para fortalecer la imagen del liderazgo fuerte y moderno, mientras que Wallenstein, sin quererlo, se convirtió en símbolo del desarraigo de Hollywood con la gente real. En un artículo de Político se leía, Bukele no solo venció a Wallenstein, se ganó a una generación joven que prefiere voces conectadas con la realidad antes que lecciones morales desde la élite. Cuando la tormenta mediática se fue calmando, Bukele publicó en X, Gracias, señor Wallenstein, por darme la oportunidad de decir la verdad. Le deseo paz. Quizás en una nueva película, el posteo alcanzó 1.5 millones de likes y miles de comentarios llamándolo el rey de los memes. Uno escribió, Bukele no solo lo noqueó, escribió el guión completo de esta batalla. Mientras tanto, desde su mansión en Malibú, Wallenstein contemplaba el océano, preguntándose cómo acabó en la arena de Bukele. Pero en algún lugar de X, TikTok y en los corazones de millones de personas, Bukele ya no era solo presidente, era la voz de una generación decidida a enfrentarse a cualquiera, desde Hollywood hasta Washington. El enfrentamiento en pulso global había terminado, pero sus ecos resonaban como una sinfonía inacabada. Bukele, el disruptivo presidente salvadoreño, había pasado de líder controvertido a ícono invencible, transformando un simple escenario de televisión en una arena histórica, donde alzaba la bandera de la victoria. Robert Wallenstein, una vez leyenda de Hollywood, ahora era solo una sombra opacada, su brillo extinguido por Bukele en 4 rondas fulminantes. Aquello no fue solo un espectáculo mediático, fue un hito. Uno que marcó el comienzo de una nueva generación y dejó al descubierto la brecha entre la realidad política y la ilusión de la alfombra roja.
Bukele, con una sonrisa tan brillante como el sol, convirtió lo que parecía ser una trampa mediática en gloria pura. No solo venció con argumentos firmes sobre juventud, compasión, medios y política, reescribió el relato del liderazgo joven conservador. De ser ridiculizado como un dictador con redes, pasó a ser una inspiración ardiente, encendiendo la fe de que los jóvenes sí pueden enfrentar a cualquier figura, sea una estrella de cine o un político veterano. Sus discursos en X siguieron atrayendo millones de vistas. Un usuario resumió todo: Bukele no solo habla, Bukele hace historia. Los organizadores de eventos políticos lo perseguían y comenzaron los susurros. Una carrera presidencial en Norteamérica, una alianza continental. Bukele, con su inteligencia y tenacidad, se convirtió en el emblema de una América que quiere recuperar su voz. En contraste, Wallenstein se desvaneció como un protagonista olvidado en un libreto viejo. Su derrota no solo dañó su reputación, también reveló su desconexión con los verdaderos problemas que enfrenta la gente. Sus discursos sobre derechos humanos, alguna vez aplaudidos, ahora sonaban huecos junto a los argumentos filosos de Bukele. Wallenstein se retiró de los debates públicos, enfocándose en películas independientes y obras de caridad, pero la sombra de su derrota lo siguió como un fantasma silencioso. Un artículo en Variety lo resumió con precisión: Wallenstein puede ser una leyenda en la pantalla grande, pero en la arena política no fue rival para Bukele. Sus fans intentaron defenderlo en redes sociales, pero sus voces fueron ahogadas por una avalancha de memes y videos burlones. El legado de este enfrentamiento trascendió a los dos protagonistas. Marcó un antes y un después en la forma en que los latinoamericanos y el mundo perciben la política, los medios y el liderazgo. Bukele, con su habilidad para conectar directamente a través de X y TikTok, demostró que los medios modernos pertenecen a quienes hablan con valentía, sin filtros, ni guiones de Hollywood, ni aprobaciones de prensa tradicional. Se convirtió en un modelo a seguir para una generación joven sin miedo, que clama por liderazgo real. Mientras tanto, el fracaso de Wallenstein envió un mensaje claro: la era de los sermones morales desde la élite ha terminado. La gente ya no quiere promesas vacías, quiere soluciones prácticas. Un momento inolvidable cerró la batalla. Durante una rueda de prensa posterior, a Bukele le preguntaron por Wallenstein. Con una sonrisa traviesa respondió: vi un oficial y un caballero, gran película, pero la política necesita más que un papel bonito. La frase, publicada en X, acumuló 2 millones de likes. Un golpe final, un puñal elegante. Wallenstein quedó relegado a un recuerdo lejano. En contraste, Bukele se mantuvo firme como una montaña, listo para enfrentar cualquier reto que viniera. La batalla en pulso global no fue solo una victoria, fue una declaración generacional, una afirmación de que Bukele y su generación están listos para forjar el futuro político de toda América. Desde el escenario de televisión hasta los corazones de millones, la historia del choque entre Bukele y Wallenstein reflejó profundamente la polarización, el poder de los medios y cómo la política, la cultura y las redes sociales hoy están entrelazadas intensamente. Bukele, con su agudeza estratégica y su uso magistral de las plataformas, mostró cómo la juventud está usando la tecnología para moldear la opinión pública, como cuando citó sus 2.3 millones de vistas en X para desmantelar el discurso de Wallenstein. En contraste, Wallenstein, con su imagen tradicional de Hollywood, representó a una élite desconectada, incapaz de entender temas como la inflación o la seguridad fronteriza, que Bukele respaldó con datos: 2.5 millones de cruces ilegales, 3.8% de desempleo, la tasa más baja en una década. Este enfrentamiento no fue solo personal, fue un símbolo del choque entre el viejo y el nuevo orden, entre la realidad del pueblo y los ideales pulidos de la alfombra roja. La explosión del hashtag #BukeleGana, los memes ridiculizando a Wallenstein, demostraron que una simple escena puede convertirse en un movimiento. El mensaje final: en la vida real, como en este escenario, aprende a comunicar de forma auténtica, con valentía y claridad. Domina la tecnología. Habla el lenguaje de la comunidad a la que quieres llegar. No te apoyes solo en reputaciones o ideales elevados como Wallenstein. Comprende los problemas reales, la economía, la seguridad, la verdad. Y por encima de todo,
Escucha al pueblo en lugar de predicar desde lejos. El éxito viene de la conexión, no del estatus. Suscríbete al canal para más enfrentamientos épicos, como este, donde Nayib Bukele derribó a Hollywood. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo episodio lleno de drama, verdad y poder, aquí en Pulso Global.